Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Todo es Política. Vamos a llamarle nuestra caverna geopolítica, esto parece que digo. Hoy tenemos muchas novedades. Yo creo que en el mundo se están encargando de darnos siempre noticias, lastimosamente algunas no tan buenas. Pero bueno, estamos ahora analizando, vamos a empezar a analizar 3 puntos. Pero antes quiero saludarle acá a mi partner, a mi compañero. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos Política. Un gusto estar, como siempre, todos los domingos. Bueno, feliz Día del Padre a todos los padres del país. Un día muy especial para celebrar a los papás. Acá yo le tengo uno a mi izquierda, entonces, y hoy derecha de usted, así que muchas felicidades, papá. Gracias. No, parece mi hermano, ¿verdad? Pero es mi padre, Así que muchas felicidades en su nombre a todos los padres del país. Gracias. Bueno, entonces hoy en honor al Día del Padre me hace trabajar. Te hago trabajar. Pero sí, está bien. Pero bueno, ya estoy acostumbrado. Es justamente en honor al padre paraguayo que se destaca por el trabajo. Sí. Claro, hasta en su día. Hasta en su día, haciendo honor. Sí, está bien. Haciendo honor. Justificando. Pero lo que pasa que no es eso, sino que nosotros no podemos parar. Es Trump el que nos está haciendo trabajar. Trump y el mundo, Trump y el mundo. Es Irán, es Medio Oriente el que nos está haciendo trabajar. Medio Oriente, es América, tenemos las elecciones en Colombia. Sí, nosotros nacimos en una etapa, en un momento de la historia, como siempre hablamos, muy convulso, muy apasionante, pero a la vez bastante inestable, ¿verdad? Y ahí ya nos introducimos al primer tema, que es el tema de Medio Oriente, el famoso memorándum de entendimiento, que aclaramos nuevamente que es un memorándum, no un acuerdo de paz. Ya dista mucho de eso. Y ahora esta noche nos encontramos con un nuevo escenario. Hace una hora vemos que la parte iraní abandonó las conversaciones que se están desarrollando en Ginebra, a orillas del famoso lago Lucerna. Lastimosamente un escenario hermoso, el paisaje espectacular, todo se estaba desarrollando para que vaya todo bien, pero bueno, vemos que la delegación iraní decidió abandonar luego de 80 minutos de la primera sesión de las negociaciones. La parte iraní liderada por Mohammad Ghalibaf. Ghalibaf, recordemos, es el presidente del parlamento iraní, seguido de Abbas Araghchi, el canciller iraní, y por la parte de Estados Unidos está el vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, que es el yerno del presidente Trump, y el delegado especial para el asunto de Medio Oriente de Estados Unidos. Un equipo de primer nivel, claro, con un apoyo muy grande. O sea, el tipo de gente que va te demuestra obviamente el interés que se tiene en la firma del acuerdo, ¿verdad? Y un punto muy importante, J.D. Vance es especialista en Derecho Internacional. Su especialización es en Derecho Internacional, o sea, él tiene también una formación muy interesante en ese aspecto. Pero, ¿qué está pasando acá? Y ahí nos vamos si nos podemos ir a la placa 2, que es lo que motivó esta reacción. Y acá vamos a un punto muy importante, que es que estas son las declaraciones del presidente Trump en su red Truth Social. ¿Qué dice él? Esto es hace unas horas. Dice: Irán debe detener de inmediato a sus proxies altamente remunerados en Líbano de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte de nuevo, como lo hicimos la semana pasada, solo que más fuerte. Eso dice el presidente Trump. O sea, acá hay una situación, y es lo que hablamos acá con el doctor permanentemente. Este acuerdo estaba siempre atado con hilos, ¿verdad? Con hilos muy débiles. Pero ¿qué pasa? Los puntos, el memorándum de entendimiento, que justamente viene a ser una cuestión de buena voluntad entre las partes, que todos celebrábamos porque esto implicaba un acercamiento, una primera aproximación después del 28 de febrero, donde Estados Unidos e Israel deciden atacar finalmente Irán. Pero acá nos encontramos con un revés importante, donde en estas conversaciones y detrás nuestro vamos a ver cómo fueron desarrollándose las primeras manos, los apretones de manos, los saludos. ¿Qué pasa? La parte iraní no decidió realizar lo que se llama la foto
en toda reunión, en todo encuentro internacional está la foto que se realiza entre las partes. No se realizó esa foto, ellos evadieron cualquier cuestión mediática o cualquier cuestión social, y acá se desarrolla esta situación que el presidente Trump llama a Irán a que le ataje a sus proxies. Y acá al hablar de proxy estamos hablando a los distintos elementos, a los distintos elementos insurgentes que tiene Irán, que justamente desestabilizó por décadas el Medio Oriente. Hezbollah en Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, las milicias proiraníes en Siria, en Irak, los hutíes en Yemen, que vamos a desarrollar más adelante, que le trajimos un mapa para que podamos ver todo esto. Pero repasemos otra vez, refresquemos lo que son los puntos de este memorándum de entendimiento para poder hablar también de qué implicaba toda esta situación. Cada parte cedió, Estados Unidos cedió bastante, porque este memorándum de entendimiento lo que estaba logrando, porque vamos a ver, hubo una pausa y un congelamiento grave, porque abrió el estrecho de Hormuz por unas 48 horas, ahora el estrecho de Hormuz desde hace una hora otra vez está cerrado. Irán, de parte de Irán nuevamente cerró por el conflicto que hay entre Israel y Líbano, que eso yo tengo una crítica bastante fuerte que vamos a desarrollar después, pero el memorándum de entendimiento habla básicamente de 5 puntos elementales. Primero, que es el cese de las hostilidades en todos los frentes, y ahí es donde Irán redacta, al hablar de todos los frentes, el tema del Líbano, que Israel se retire del Líbano, que el Estado israelí se retire del Líbano, que efectivamente el Líbano está ocupando, Israel está ocupando la parte norte, toda la parte de la región del Nabatille, que vamos a ver más adelante, y que obviamente Estados Unidos ya no ataque, Israel tampoco, Irán. Eso se respetó por el momento, se está respetando, pero menos lo que es el ataque de Israel en Líbano, porque Israel está atacada por Hezbollah permanentemente. Eso por un lado. Luego, lo que es el programa nuclear iraní. Ahí Irán se compromete, inclusive dijo que por escrito, a no desarrollar lo que es la bomba nuclear. El enriquecimiento de uranio con relación a los 250 kilos de uranio enriquecido, también a través del OIEA se va a ver una forma de derretir, diluir eso, pero en suelo iraní, y que ellos se reservan siempre el derecho a decidir sobre sus cuestiones de seguridad nacional. El programa misilístico, que es el talón de Aquiles de Estados Unidos, de Israel, quería decir de Israel, porque no olvidemos que por una cuestión, entre Irán e Israel hay 1900 kilómetros, e Irán tiene un frondoso programa misilístico que tiene misiles que alcanzan más de 2000 kilómetros, que llegan a Europa, y que eso ya se demostró con la base en Djibouti, en Diego García, además que en la guerra que vimos que llegaba perfectamente, y eso alarmó justamente a la OTAN y alarmó a las tropas europeas, ¿verdad? Que después se dieron cuenta que tenían que también involucrarse, que no se terminaron de involucrar, que fue el reclamo del presidente Trump. Entonces, esos son los puntos centrales. Otro punto que no se habla mucho es los famosos 24.000 millones de dólares, que era lo que estaban hablando ahora. Se iba a hablar ahora de la cuestión nuclear y de los 24.000 millones de dólares que son activos congelados de Irán, que están en Kuwait, Dubái y en Estados Unidos. Y después está también el tema de las sanciones, que Irán pesa durante décadas sanciones de Estados Unidos económicas sobre la economía iraní, que eso se buscaba descomprimir también, ¿verdad? Que se dice que alcanza un total de 120.000 millones, Diego. Sí. Esos 24.000 de los que estabas hablando es de lo que ellos discuten efectivamente. ¿Verdad? Pero parece que estaría sumando 120.000 millones de dinero reservado, como está explicando acá él, vamos a decir embargado. Congelado, embargado, con todas estas situaciones que se estuvieron dando a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el panorama en cuanto a los puntos. Son 14 puntos. Yo le resumí en 5 centrales porque luego se van repitiendo varios. Son 14 articulados, son 14 cláusulas. La primera habla principalmente del Líbano.
de defender la soberanía y la integridad territorial libanesa. Entonces, ahí hablamos del Líbano. Y acá vamos, me gustaría desarrollar, porque hablo en primera persona, porque acá yo sé que el doctor también tiene otra visión también particular, también muy interesante, pero a mí me parece una gran hipocresía de parte de Irán lo que está pasando con relación al acuerdo, porque fíjense, y acá vamos a la placa 3 para poder explicar mejor, y acá me voy a parar y les voy a mostrar lo que es esto de los famosos proxies que nosotros estábamos hablando. Estos son los proxies y acá le queremos mostrar lo que es el mapa de los proxies de Irán. ¿Qué se entiende por proxies? Los proxies son elementos, en este caso, entes no estatales, organizaciones terroristas que fue usando Irán durante décadas para poder desestabilizar Medio Oriente con la finalidad de golpear a Israel, al Estado de Israel, porque Irán por Constitución Nacional tiene por objetivo destruir el Estado de Israel. Y estas son milicias pro-israelíes, pro-iraníes chiitas. No olvidemos que acá también en Medio Oriente la predominancia es siempre un conflicto religioso, demográfico, teológico, inclusive étnico. Y acá le traemos esto. Están la milicia, una de las milicias más fuertes que es la de Hezbollah, que moviliza 100.000 hombres. Hoy en día, con lo que sucedió en el 2023, los atentados a Israel de Hamas, esto disminuyó a unos 50.000, más o menos la mitad hoy en día, pero ellos antes de la guerra tenían 100.000, imagínense, 100.000 hombres movilizados, más un programa, no es que solamente tienen cohetes, tienen misiles de mediano y largo alcance, tienen drones y tienen todo su equipo de inteligencia plenamente operativo. Aquí el secretario general es Naim Qassem hoy en día, después de que hayan descabezado al famoso Hassan Nasrallah, que fue el secretario general durante décadas de Hezbollah. Eso es en Líbano. Luego está Hamas, que conocemos, que está en la Franja de Gaza. Ellos son 30.000, hoy en día menos, ¿verdad? Luego están los hutíes en Yemen, que son 50.000 más o menos que están operativos. Se habla de 50.000, pero en realidad, vamos a Irak primero. En Irak están las milicias pro-iraníes que están en Irak, que son 50.000, luego también están en Siria, y luego más abajo están los hutíes en Yemen, que son mal llamados hutíes, en realidad son los famosos Hassan Nasrallah, se llama, ¿verdad? Tienen el nombre del fundador del movimiento terrorista, pero se les llaman hutis o hutíes. Son 200.000, pero con todo lo que atacó también Estados Unidos, esto disminuyó bastante. Entonces fíjense cómo esta es la fisonomía del tentáculo terrorista que envuelve Irán en todo el Medio Oriente. Y avanzamos a la siguiente placa. Esto les quería ver para que retengan en imágenes. Y acá se ve mejor, para que vean cómo envuelve totalmente Irán al Medio Oriente y le tiene totalmente sometido y debilitado. Acá está Irán, Teherán, acá están las petromonarquías, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos. Y como le mostraba, fíjense el mapa, y esto conecta, esto era es una ruta totalmente acá en Irak, donde están las milicias pro-iraníes. Acá es Siria, que desde que asumió al-Assad, esto se rompe con Bashar al-Assad, esto se rompe cuando cae Bashar al-Assad y asume actualmente al-Golani. Irán pierde su cabeza de playa importante en Siria, que estaban las milicias muy importantes y era su zona de paso para comunicar el paso de armas y todo tipo de elementos militares para Hezbollah. Esto hoy en día se cortó, llega solamente hasta Irak. Acá vemos que está la zona de conflicto en el Líbano con Hezbollah y vean cómo ellos tienen totalmente tomado esto. Y acá están los hutíes en Yemen, la capital de Yemen es Sanaa. Y acá vemos el mapa en general. Vemos Hezbollah, hutíes en Yemen, milicias pro-iraníes, Hamas y Yihad Islámica también es otro elemento. Entonces, ahí, perdón, podríamos marcar lo que es el Golfo Pérsico y sí, el Mar Rojo, ya que estás hablando del Yemen.
porque claro. también está la otra Sí, salida acá, ahí en Bab claro, el-Mandeb. toda Sí. sí. El estrecho de Bab el-Mandeb, que los hutíes en Yemen, algo muy importante, los hutíes en Yemen controlan la salida muy importante que es de petróleo Sí, de Arabia y Saudita, comercial. que es el problema que está pasando también acá, que los hutíes en Yemen amenazaban con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb porque ahí circula también, es otro choke point que se llama un punto de encadenamiento muy importante para circulación de mercaderías y especialmente petróleo. Entonces aquí vemos todo este mapa, digamos un mapa del terror que desarrolla Irán. ¿Para qué? Para realizar el trabajo sucio, todo lo que ellos no pueden hacer como Estado, porque evidentemente quedarían mal, utilizan sus proxies, que se les dice a eso, que son en este caso organizaciones terroristas activadas, células terroristas en diferentes partes del Medio Oriente, ubicadas estratégicamente con la intención de asfixiar a Israel. Fíjense, acá está Israel, un Estado chiquitito, como vemos, pero muy poderoso, y acá está toda la situación. Esto nosotros le mostramos, acá está Turquía, también un actor muy importante, relevante, que tiene también problemas en toda esta situación, porque acá está también lo que es el famoso Kurdistán, que es otro tema. Entonces este es el mapa general. Y avanzamos a la siguiente placa para que vean, porque el motivo justamente de este tema es que de este retiro de la delegación iraní de Suiza fue la cuestión libanesa, la cuestión de los ataques de Israel al Líbano. ¿Qué pasa? Acá esta es la famosa región que nosotros hablábamos siempre. Este es el norte de Israel, sur del Líbano. Acá se están desarrollando el grueso de los ataques en toda la región del Tiro y Nabatille. Esto es la frontera está viendo Israel-Líbano. Vamos a la siguiente placa, porque esto nada más para circunscribirnos. Esta es la zona de influencia, este es el mapa del Líbano. Miren toda la zona de influencia de Hezbollah. Hezbollah en árabe significa partido de Dios, esto hablamos en el programa pasado. Yo le estoy nada más dando un pantallazo. Acá, esta zona de Nabatille es la zona de conflicto actual. Acá hasta ahora tenemos contabilizados unos 30 muertos a raíz de los ataques de Israel al Líbano, que son respuestas porque Hezbollah le ataca a ellos. Eso es lo que no se está comunicando. Le hacen quedar como víctimas, pero en realidad es el grupo terrorista Hezbollah que ataca a Israel. Israel aclaró bien a través de su ministro de Defensa, Israel Katz, de que ellos siempre van a estar respondiendo a los ataques, porque no pueden dejar libre el frente norte naturalmente de Israel. Y entonces toda esta región de Nabatille es la región actual del conflicto y lo que motivó que la delegación, el Galibaf y Abbas Araghchi se levanten abruptamente hoy y se retiren de Suiza. Vamos al siguiente mapa y al último del día. Esto es el siguiente, esto es lo que ya es Beirut, como hablamos de las regiones que van atacando. Y bueno, esto es lo que quería mostrarles. Y si podemos volver al tuit del presidente Trump, donde ahora van a entender mejor lo que le estaba diciendo. ¿Qué dice el presidente Trump? Que es la placa 2. El presidente Trump dice justamente eso. Ahora van a poder situarse mejor. Irán debe detener de inmediato a sus proxies altamente remunerados en Líbano de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte de nuevo, como lo hicimos la semana pasada, solo que más fuerte. Ahora van a poder entender mejor los proxies. En este caso es uno solo, porque está hablando del Líbano y era Hezbollah, como estamos hablando. ¿Qué pasa? En la redacción del acuerdo, y les resumo eso porque no vamos a estar leyendo el acuerdo in extenso, habla Irán pone por escrito eso, y eso está firmado, que hablamos que firmó el presidente Trump en Versalles, el presidente de Teherán, Masoud Pezeshkian, desde Teherán, y luego en formato digital. Se suscribió eso y las partes se comprometían a cesar obviamente todos los conflictos, incluyendo el del Líbano con Israel. Eso formaba ya parte en este memorándum de entendimiento. Pero para mí la hipocresía iraní es que, y este cinismo, que hipocresía es un cinismo, ¿verdad? Porque ellos le controlan a Hezbollah.
Y evidentemente está siendo de cumplimiento imposible el acuerdo porque Hezbollah no deja de atacar. Y naturalmente Israel no va a dejar de responder, como bien dijo Israel Katz. Nosotros no vamos a dejar de responder ante los ataques de Hezbollah por una cuestión de seguridad. Y no nos podemos retirar de esos frentes. Entonces, si uno pone por escrito en el memorándum eso, y Irán está poniendo por escrito eso, quiere decir que es un acuerdo de mala fe, porque ellos mismos le están diciendo a Hezbollah atacarle a Israel para que nosotros no cumplamos este acuerdo y que nunca avancemos, que no cumplamos el memorándum, quiero decir, el memorándum de entendimiento, no avancemos a un acuerdo y nunca esto se solucione. Y el conflicto esté in eternum, o sea, es una chicana que no va a llegar a nada, porque Israel es bien claro, nosotros no vamos a parar si nos siguen atacando. Y esto se soluciona con una llamada de Bahidi, que es el líder de la Guardia Revolucionaria, que ellos le entrenan a todos estos proxies, y decirles, señores, depongan las armas, se termina esto. En cambio, ellos mismos ponen y ellos mismos son los que dicen, no, ahora nos retiramos porque Israel está atacando a Hezbollah. Pero ellos son los que ordenan. Bueno, yo como siempre, ahora te voy a pinchar el globo, ¿verdad? Porque Diego pues, es siempre muy crédulo y muy confianzudo en sus ópticas, pero nosotros habíamos ya dicho en el programa pasado de que esto estaba pegado con agua, ni siquiera con saliva, como se suele decir, que este era un acuerdo hace una semana, ¿eh? Nosotros, como decimos nosotros, la pucha, no puede ser que Estados Unidos no haya previsto esto, que nos esté dando cuenta. Y ahí quiero ir un poco a el enojo que tuvo el presidente Trump con el canciller Merz de Alemania, que había dicho hace un mes más o menos, que le dijo que Estados Unidos está siendo humillado por Irán con estos proyectos de tratado, ¿verdad? Y bueno, yendo un poco a todo lo que explicó recién acá el doctor, ahora que ya están entendiendo que son los proxies, la parte de los enemigos que le mostró en el mapa, ¿verdad? Que ustedes ya se están más o menos ubicando de la situación de ubicación geopolítica, vamos a decir, de los proxies, de los colaboradores, ¿verdad? Porque el proxy es el colaborador de Irán, ya que Irán no se quiere ensuciar las manos, ellos hacen el trabajo sucio. En síntesis es eso, ¿verdad? Bueno, el problema es el siguiente. Acá lo que hay que tener en cuenta es que a mí me sorprende realmente la política externa o el manejo político de los Estados Unidos, que es de primer mundo, eso veníamos hablando de camino. No se puede dejar manejar y engañar una potencia como los Estados Unidos por los iraníes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente no son los buenos del grupo, los iraníes. Como bien estaba explicando acá Diego, tiene sus proxies que se dedican a desestabilizar Oriente Medio, no solamente Israel, ¿verdad? Porque ellos invierten plata atacando embajadas, poniendo bombas, haciendo explosiones, por eso son terroristas. El grupo Hezbollah, el grupo de Hamas, los hutíes, que ustedes recuerdan que bombardeaban los barcos comerciales, barcos indefensos, por eso justamente le pedí ahí a Diego que aclare la parte de donde estaban los hutíes en el Mar Rojo, sí, que ahí está la salida del Mar Rojo que viene del canal de Suez arriba. Ustedes saben que el canal de Suez es un lugar que está mucho más arriba de donde están los hutíes, pero que es el canal de salida tipo Golfo Pérsico, es el canal por donde salen los barcos comerciales, no barcos militares, ojo. Sin embargo, los hutíes, que son un elemento de Irán, se pasaron bombardeando a estos barcos para crear desestabilización en la zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta gente? Se dedica por eso a desestabilizar Oriente Medio. Bueno, dicho esto, lo que yo no entiendo, volviendo a los principios de diplomacia y de aceptación de los términos del acuerdo, porque atiendan una cosa, acá Irán condicionó muy bien a Estados Unidos para la firma de este acuerdo, ya para la firma del memorándum de entendimiento del viernes, que se firmó el viernes, le aclaró bien que no iba a permitir que Israel ataque a Hezbollah en el Líbano. Entonces, Estados Unidos le dice que sí, pero eso es algo que
cualquiera de nosotros, no digo luego nosotros como analistas políticos, sino que cualquiera que está haciendo un seguimiento normal a la política, al manejo político de esa zona, puede saber que es de cumplimiento, en derecho decimos nosotros, eso es una cláusula de cumplimiento imposible. ¿Por qué es de cumplimiento imposible? Porque en ese caso Hezbollah tiene que desarmarse, tiene que renunciar, tiene que salir del Líbano para que Israel se sienta cómoda, claro, no se sienta atacada, ¿verdad?, etcétera, porque de lo contrario deja un foco infeccioso altamente peligroso, totalmente, ¿verdad?, en el sur de su frontera, ¿verdad? Entonces ahí justamente Diego estaba mostrando bien esa parte verde que ustedes estaban mostrando entre el límite de Israel y la verdad es el río Litani, porque por debajo del río Litani, ya en territorio libanés, está ocupado, esas zonas verdes que él había mostrado, es la zona ocupada por Hezbollah. Repetimos, tienen tanques, tienen drones, tienen bombas, tienen misiles, ¿verdad?, con los que llegan cómodamente a territorio israelí, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando salen a la luz, porque Trump creo que el miércoles jueves sacó a la luz los términos del acuerdo que se estaría firmando el viernes, el jueves creo que fue, que sacó a la luz, y los israelíes, Ben Gvir, el secretario de Seguridad israelí, reaccionó, pero así, alevosamente y ante las cámaras, ¿verdad?, y dijo, esto es una locura, ¿cómo Estados Unidos nos va a consultar a nosotros esto? Esto es de cumplimiento imposible, como digo, ¿verdad? O sea, ahí faltaba que alguien dispare un rifle nomás en esa zona, que ahí no se dispara rifle, se disparan misiles, ¿verdad?, para que se vuelva a foja cero, ¿verdad?, que es donde estamos ahora. Otra vez volvimos a foja cero. ¿Por qué? Y porque no se puede, tiene que desactivarse, y como bien acá dice el doctor Diego, acá, ¿quién es el que dirige a estos proxies? Ahora ya le puedo llamar proxies porque la audiencia ya entiende lo que son, ¿verdad? ¿Quién dirige a estos proxies? Irán. Entonces, Irán otra vez exige que Israel no ataque a Hezbollah. Y lo que estaba explicando Diego es por qué Irán no le dice a Hezbollah, déjate de atacarle a Israel. Pero el problema es que Hezbollah está ahí para eso. Claro. Justamente la función de Hezbollah, financiada por Irán, es justamente para hostigar a través de misiles y a través de ataques permanentes a Israel. Por eso es que Israel no puede renunciar a esa zona de amortiguación, como se llama en términos militares, se le llama eso. Israel lo que hace es avanzar sobre su territorio, sobre su límite hacia el Líbano, ¿verdad?, y crear lo que se llama una zona de amortiguación para llevarle al enemigo más al fondo y evitar que los misiles lleguen tan fácilmente a territorio israelí. Claro. ¿Verdad? Sería al norte del territorio israelí. Ahí tenemos que significar que hay 600.000 colonos israelíes que están desplazados del norte de Israel hacia el sur, vamos a decir, hacia Jerusalén, hacia el centro de Israel. No sé dónde le habrán distribuido, estarán todos distribuidos, ¿verdad? Pero 600.000 colonos tuvieron que salir de la frontera norte, que limita con el Líbano, repito, de esta frontera norte tuvieron que ir correrse, ¿verdad?, porque estaban siendo atacados con misiles, ¿verdad?, por este grupo terrorista de Hezbollah, ¿verdad? Entonces, acá lo que no vamos a llegar a un acuerdo, o sea, a lo que voy es que Trump no podía haber dicho que se iba a solucionar este problema porque es imposible. Cualquiera de nosotros, ya les digo, nosotros la semana pasada, el domingo pasado, dijimos, esto no va a correr, pero así seguro, ¿verdad? Y no nos equivocamos, ¿verdad? Y seguimos diciendo, y hoy ahora, última hora, 2 veces se suspendió, iban a firmar, después no iban a firmar. Sí. Entre ayer y hoy, por lo menos 2 o 3 veces fue que sí, no, y ahora ahí en la reunión se levantan estos tipos y se van, ¿verdad? O sea, acá realmente la problemática es muy delicada. Estamos con un problema demasiado delicado porque Irán tiene que renunciar a sus pretensiones. Tiene que portarse bien, claro, tiene que olvidarse de todo este odio que tiene. Y otra cosa, cuando se iba a firmar el memorándum de entendimiento, el secretario de Relaciones Exteriores iraní dijo muy claro, miren que esta firma no tiene nada que ver
con la venganza que tenemos que hacer a nuestro líder, el Ayatolá, y las 48 autoridades que fueron muertas en ese primer ataque que hizo Israel con Estados Unidos. O sea, ellos te están aclarando muy bien que te odian, ¿verdad? Hay un odio especial, y entonces esto no se va a sanar. Y como bien dijo el doctor Diego, acá es cómo se soluciona, y diciéndole ellos a sus proxy, señores, terminen con esto, desármense, ¿verdad? Que no van a ser los de Hezbollah o los hutíes o esos grupos infecciosos también en Irak, etcétera, ¿verdad? O sea, no van a ser. Entonces realmente acá la situación es muy delicada. Vamos a ver cómo se sale de esto. Por otro lado, Trump ya no quiere saber nada, quiere poner pie en polvorosa y salir corriendo, ¿verdad? Él ya quiere solucionar de cualquier forma, que es lo que los israelíes dijeron otra vez. Dijeron, no, con tal de solucionar su problema, con tal de lavarse la mano y salir corriendo de acá y regularizar el tránsito en el Golfo Pérsico, ya se solucionó todo y todo espectacular. Pero no es así. No eran los objetivos que estaba pretendiendo, que ninguno, ni Israel ni Estados Unidos pretendieron, ¿verdad? Y ahí quiero ir a una lámina, la número 11, que dice resultados para USA, para Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que buscó Estados Unidos? Que Irán no tuviera bomba nuclear. Eso vamos a decir que consiguió. Bueno, ahora no, ¿verdad? Porque no se firmó otra vez el acuerdo, o sea, no se llegó a formalizar. ¿Qué otra cosa más? Que no tuviera uranio para una bomba nuclear. Se está negociando. Acá el doctor Diego justamente dijo, se está viendo para ver si se va a diluir en Irán, porque eso en principio Estados Unidos quería que se le entregue. Hasta Putin en Rusia se ofreció para retirar eso y diluir o rehusar, vamos a decir, para que se use para fines civiles, ¿verdad? El tercer punto, que no tuviera una estructura misilística peligrosa. No se logró y ni siquiera está para la negociación. Vamos a la siguiente placa. El resultado de Irán. ¿Qué logra Irán qué iba a lograr? Porque tampoco, fíjense que se dieron el lujo con todo lo que consiguieron, porque acá vamos a ver lo que consiguieron, que realmente Trump se regaló, porque se regaló con esto, en mi opinión, asumo yo sí. Con eso, porque Dios tiene de repente algunas opiniones divergentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que consigue Irán? Y que puede vender petróleo y sus derivados sin sanciones. Sí. Señores, se les retira las sanciones. Irán está libre de ganar miles de millones de dólares por día. O sea, repito, conste que esto estaba a su favor y se dan el lujo de rechazar ahora porque no firmaron. Sí. Bueno, sigo. Recibe 24.000 millones de dólares que estaban congelados, que ya dijimos recién que son 120.000 millones realmente, en total lo que está congelado por ahí, sumando, ¿verdad? Y además, como gasto de indemnización y reparación y reconstrucción de todos los daños que se hicieron con los bombardeos, reciben 300.000 millones de dólares para reconstrucción. Y la pregunta final es, ¿por qué firma esto Trump? Y vamos a la última lámina, que dice, ¿por qué firma esto Trump? Según él, para liberar Hormuz, que estaba libre antes de la guerra, cuidado, o sea, no conseguimos nada, ¿verdad? Hormuz estaba perfectamente antes de estos ataques. Y en realidad, para mejorar su situación política ante las elecciones del 3 de noviembre. Porque ese es realmente, no se olviden que se elige la mitad del Senado y toda la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Sí. O sea, con eso puede quedar políticamente totalmente desestabilizado el gobierno de Trump. No solamente desestabilizado, sino que pasible de un impeachment, de un juicio político. Claro. Porque el miedo del presidente Trump, porque siempre dice eso, porque los demócratas aseguran de que si logran las mayorías que están pretendiendo, le realizan el juicio político. Y también otra situación, no olvidemos que no solamente Estados Unidos está de elecciones, sino que también Israel, entre septiembre y octubre, eso se está definiendo el calendario electoral, ellos van también a elecciones legislativas, y allá las elecciones legislativas definen al primer ministro. Vale decir, Netanyahu se va a candidatar nuevamente para reelegirse como primer ministro, y hay que ver esta situación. Y en Israel, el que gana las elecciones
es el candidato duro, por eso también él quiere mantener y quiere defender su posición en Líbano, porque obviamente el electorado va a privilegiar eso, porque algo importante, Israel está en contra de la guerra con Irán, pero está a favor de lo que está pasando en Líbano, por una cuestión de seguridad nacional. Entonces, todas esas cuestiones hay que ir manejando, y me gustaría, para poder entender también los entretelones de lo que pasa en Ginebra, lo que pasó en Suiza, porque para mí es muy importante mostrar también lo que va pasando, cómo se comportan los actores, porque en diplomacia juega mucho los gestos, así como en la vida cotidiana uno analiza también qué dijo fulano, qué dijo, cómo se comportó. Los actores políticos, cómo jugaron esto. Siempre hablamos de los saludos, en este caso de los no saludos, en esta reunión en Ginebra. Entonces me gustaría que mostremos acá con producción un video cortito para poder ilustrar todo lo que pasó y en este caso lo que no pasó, para decodificar también lo que fue este final catastrófico, este retiro de la delegación iraní. Juntos unos segundos. Con sonido. Esta es la única imagen que tenemos de ambos en un mismo plano, pero eso sí, a metros de distancia. La delegación iraní no ha querido escenificar un apretón de manos en su primer cara a cara, y a Vance, fíjense en su gesto, no le ha gustado. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, ha asistido a las conversaciones luciendo un pin en su chaqueta de la escuela de primaria de Minab, que bombardeó Estados Unidos al comienzo de su ataque a Irán, matando al menos a 168 personas, la mayoría niños. Nada más terminar la reunión, ha compartido en sus redes sociales este vídeo. Salam alaikum. Una llamada con los padres de una de las niñas asesinada en ese ataque. El momento más tenso llega cuando una periodista iraní preguntaban sobre los indiscriminados ataques de Israel en el Líbano. ¿Estáis listos para parar el genocidio en Líbano? Creo que Trump y Estados Unidos han hecho más que cualquier otro gobierno en el mundo para detener el conflicto en el Líbano. El segundo de Trump ha tenido incluso tiempo para bromear entre preguntas. He bromeado diciendo que tengo dos personas muy importantes en mi vida, un indio y un pakistaní. La india es mi esposa y el pakistaní es el mariscal de campo Munir. Irán dice que han hablado de la devolución de miles de millones y el levantamiento de sanciones, pero no del programa nuclear. Teherán dice que se adentran en la fase más complicada, mientras Vance se muestra optimista sobre las conversaciones. Ya hemos logrado grandes avances en tan solo las últimas horas y espero que sigamos avanzando. Pero a juzgar por este distanciamiento, queda mucho por definir en este acuerdo. Bueno, vimos, acá está el video que le queríamos mostrar. Esto fue hoy, ¿verdad? Estas reuniones, ven que el que estaba hablando con Shehbaz Sharif, se llama el primer ministro de Pakistán, el de saco cruzado crema, ese es el canciller iraní. Ahí está, el que está en el rectángulo, ahí el que está señalado en la cara es Abbas Araghchi, el canciller, y el que está colorado azul es el vicepresidente J.D. Vance. Vean la distancia que hay, ellos están a unos metros, pero no se miran, no hay contacto visual. Fíjate que le mira Vance como para saludarle, claro, a ver qué le es la está actitud mirando, del otro, y o sea, la tensión que se está viviendo ahí, porque fíjense que inclusive el presidente, esto se llama comunicación no verbal, él hace esto con la nariz, eso se estudia en comunicación no verbal, el que hace esto quiere decir cuando uno hace esto, y se van a dar cuenta en reuniones familiares o donde sea, cuando a uno no le gusta algo, automáticamente se toca así la nariz al costado, ¿verdad? Entonces son señales de rechazo, y vieron como no hay miradas de parte de la delegación iraní, no hubo fotos como le aclaraba. ¿Y qué hizo Mohamed Ghalibaf? Ghalibaf es el presidente del Parlamento y el que estaba tocando la mochila. Vieron que tenía un pin del colegio Mina, que es el colegio que atacó Estados Unidos en Irán y que causó muchas muertes de niños. Se fue con ese pin a la reunión. Imagínense, él se va con ese pin, y después de la reunión le llama uno de los padres de la familia de los niños fallecidos y lleva una mochila. Todo, como hablamos, ellos son obviamente expertos en diplomacia y todo comunica. Ellos no se olvidan de las cosas, y en plenas negociaciones ellos estaban poniendo nuevamente también el dedo en la llaga, ¿verdad? En el sentido de estar mostrando ese tipo
de situaciones en cumbres como estas, ¿verdad? Ahí está, miren ahí la cara de J.D. Vance, ahí nuevamente se toca la nariz J.D. Vance en un signo ya de tensión y al mismo tiempo de disgusto, porque él está mirando para establecer un contacto visual a ver si Abbas Araghchi mira, pero Abbas Araghchi ni siquiera levanta la mirada, ¿verdad? Bueno, ahí se ve también siempre el rencor y el revanchismo, ¿verdad? De la propia religión que ellos tienen, ¿verdad? Y Shehbaz Sharif, ese es el señor que les decía que es el primer ministro, y en algún momento el vicepresidente J.D. Vance hace mención a un pakistaní, Munir, se llama Hasim Munir. Hasim Munir es el mariscal de campo, es el jefe del ejército de Pakistán, que es un señor muy poderoso que se volvió muy amigo del presidente Trump, que él colaboró muchísimo, fue muy importante para este memorándum de entendimiento. Ahí está la imagen donde les compartía la mochila. Esa es la mochila de uno de los niños fallecidos y ese es el presidente del Parlamento que llama a uno de los familiares luego de estas reuniones, ¿verdad? Entonces todo eso son signos, señales de comunicación y de señales diplomáticas y obviamente indirectas, directas que se van mandando en estas reuniones y que obviamente el final también era ¿verdad? El salir. Y el presidente Trump que lanza este tuit, este comunicado en Truth Social que finalmente comunicó la salida. Y el que está ahí en el medio también en la reunión es el canciller de Qatar. El flaco que está ahí con corbata roja es el canciller de Qatar que es uno de los mediadores. Por eso estaban presentes Pakistán y Qatar, que fueron los dos mediadores de este memorándum de entendimiento. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otro grupito muy especial, a China continental y a China y a Corea del Norte? El 8 y 9 de junio de este año, obviamente, ahora hace poco, se llevó a cabo una gran reunión, una gran conferencia, una cumbre realmente, una cumbre entre Xi Jinping, el presidente de China, y el famoso y nunca bien ponderado Kim Jong-un, ¿verdad? El presidente de Corea del Norte, que como ustedes saben, tampoco son los chicos buenos del barrio, ¿verdad? De la clase. De la clase, ¿verdad? No son para nada. Y bueno, lo que queremos comentar un poco rápido, dentro de lo que nos da el plazo también de nuestro tiempo de televisión, es un poco en general, porque es demasiado importante. Justamente nosotros estábamos comentando que los medios de prensa no le dieron mucho destaque a esto, y es un acuerdo bastante importante porque tiene sus consecuencias a nivel mundial y sobre todo con el bloque que conforman China, Corea del Norte y Rusia, ¿verdad? O sea, claro, es una situación bastante... La visita de ellos, acá está lo que fue la visita. Siempre los asiáticos se destacan por la pompa. Miren lo que en este caso la visita fue de del presidente Xi Jinping a Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Vean el recibimiento, vean lo que es el palacio también del pueblo ahí de Corea del Norte. No se olviden que ahí están las fotos, los dos cuadros principales, los dos líderes. Ahí vemos la visita, todos los honores militares y civiles al presidente Xi. Al pie del avión le recibió naturalmente el presidente de Corea del Norte, a Xi Jinping, el propio presidente de Corea del Norte. Entonces, esta es una amistad de hace décadas y que se estaba celebrando. Se estaba celebrando la conmemoración de un tratado muy importante de seguridad y defensa que se suscribió en el año 1961. Entonces ellos vienen a ratificar ese acuerdo y también no olvidemos que que China es uno de los principales colaboradores en todo sentido de Corea del Norte, es el que mantiene la economía, es uno de los principales, comparten 1.400 kilómetros de frontera, eso no es poca cosa, ¿verdad? Entonces es el principal sostén económico de Corea del Norte en lo que tiene que ver con importaciones de arroz. Ustedes saben que Corea del Norte se destaca por lo que es su poderío militar, por su poderío nuclear, pero no tiene capacidad económica, no tiene capacidad industrial, y
de China depende absolutamente de China. El 90%, para que tengan idea, el 90% del comercio de Corea del Norte se basa en China. Sí, sí, sí. Entonces hay una dependencia total y absoluta. Y este tipo de reuniones no crean que se desarrollan en vano. Estamos en un escenario donde siempre hablamos del concepto de áreas de influencia. Las áreas de influencia. Las tres superpotencias, las tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, se están repartiendo el mundo en ese concepto de áreas de influencia, en donde Estados Unidos reivindica América, todo el continente norteamericano, y le dice a China y a Rusia, por favor, esta parte, mi área de influencia es esta. China dice, perfecto, mi área de influencia es Asia, y Rusia le dice, bueno, mi área de influencia entonces va a ser Europa. Y esto se da también porque no olvidemos que Rusia realizó durante varios años aproximaciones muy importantes en todo el continente asiático y especialmente con Corea del Norte. Firmó también tratados muy importantes desde el 2014, militares y civiles. Entonces sí, lo que viene a hacer es decir, bueno, también no se olviden, vean acá, hay alianzas inquebrantables entre China y entre Rusia, que ellos se consideran aliados inquebrantables, históricos y de una amistad terrible. No olvidemos que hace poco estuvo Putin con Xi en Pekín. Pero lo que sí viene a decir, el sheriff de Asia soy yo, acá, al ir a Corea del Norte, porque es un aliado importante, porque Corea del Norte, aunque sea tan polémico como es, esto se llama signos y señales siempre en la diplomacia y en geopolítica, y sí lo que quiere mostrar es su posicionamiento y su influencia como potencia única en Asia al realizar esta visita, y decirle también a Corea del Norte, tenés que, como siempre, recordarte que tenés que columnarte siempre a China por sobre cualquier otro país. Ahí justamente quería también, otro de los objetivos de China en esta reunión es consolidar un frente común para hacer una presión sobre Estados Unidos. No se olviden que, como bien está explicando acá el doctor Diego, Estados Unidos está un poco insistiendo entre Japón, Corea del Sur y Taiwán, ¿verdad? Tiene ahí lo que se llama, solemos hablar siempre de ese cordón de contención, le llaman, la Fuerza del Atlántico del Pacífico de los Estados Unidos tiene ese concepto como cordón de contención a esa que va hasta abajo, hasta Indonesia, Filipinas, etcétera. Es un cordón de contención demasiado importante. Entonces, ¿qué quiere China? Consolidar también a sus aliados, como dice él, ancestrales luego, ¿verdad? Después garantizar también la estabilidad en la península coreana, o sea, ratificar un poco, no se olviden que ahí está Corea del Norte y Corea del Sur. También decía la posición con respecto a Taiwán, ¿verdad? Una de que ellos están aliados con respecto a los objetivos de China con respecto a Taiwán, que ustedes saben que es el recuperar la isla de Taiwán, la antigua isla de Formosa, que China está siempre permanentemente acechando y queriendo retomar eso. Y fundamentalmente, como vos decías, también la cooperación bilateral en economía, sobre todo, ¿verdad? Porque Corea del Norte tampoco tiene muchos medios de desarrollo. Ellos, Kim Jong-un siempre insiste más en términos militares y en inversiones militares que en inversión, obviamente, de desarrollo. No se olviden que es una dictadura absoluta el gobierno de Kim Jong-un. Hay una veneración a él y a sus padres, por ejemplo, por las calles de Corea hay una foto, hay unos famosos monumentos de él con su padre, que hay que parar y saludarle, ¿verdad? Y el que no hace eso puede ir a la cárcel. Y de su abuelo, su abuelo, su papá, porque son los fundadores del Estado. Exacto, de Corea del Norte. Imagínense a ese nivel, ahí sí que la dictadura es totalmente ya extrema, ¿verdad? Esa es una dictadura extrema, ¿verdad? Y por el lado de Corea del Norte, obviamente un respaldo político y económico chino y una demostración de unión y, como decía Diego, también sobre todo esa un poco alianza muy especial que había entre Corea del Norte y Rusia. No se olviden que dieron 10.000 soldados para la guerra de Ucrania. Esas son, como dice Diego, señales
que también hay que saber interpretar, o sea, mandaste como carne de cañón, porque esa fue la verdad también, murieron muchísimos norcoreanos, ¿verdad? Porque son gente que no están acostumbrados para la guerra, tienen un armamento interesante, tienen una doctrina de guerra interesante, pero no están entrenados para la guerra, y hace mucho no pelean, ¿verdad? Y la guerra es experiencia en lucha, por eso que se habla tanto del ejército de los Estados Unidos, porque tiene experiencia en combate. El ejército chino tampoco tiene experiencia en combate, ojo. Eso es un plus que tiene un ejército con relación a otro, ¿verdad? Hablando de esta lucha ahora también de potencia, entre las potencias a nivel militar, ¿verdad? Y bueno, y una legitimación a nivel internacional de esa unidad de piedra que existe, ancestral, como decimos, entre Corea del Norte y China continental. O sea, realmente es una cumbre demasiado importante, demasiado trascendente, que, como decía Diego, tuvo una guardia de honor, desfiles militares, actos multitudinarios de demostración de cariño, la cena de Estado, que son gigantescas, ¿verdad? Porque allá todo es grande, allá todos los salones, la cena son fastuosas, ¿verdad? Los simbolismos, ese simbolismo de identidad que tienen entre ellos, todo eso se demostró, se cuidó bien de demostrar todo. Claro, eso. Es que a este tratado, que es un tratado, se llama Tratado de Paz, Amistad y Defensa, que cumplió 65 años este año. ¿Y qué pasa? Se le llama Tratado de Sangre. Tratado de Sangre, ¿por qué? Porque incluso por las vidas que dieron, porque no se olviden que también acá hubo una participación en la guerra de Corea, murió uno de los hijos de Mao Zedong, de China. Entonces, por eso se le llama un pacto, un tratado de sangre también, porque hay una unión muy grande entre los pueblos de China y Corea del Norte en ese aspecto, donde el propio hijo de Mao dio su vida en la guerra de Corea. Entonces, todos esos elementos suman, pero para que vean nomás cómo la geopolítica y estos actores internacionales juegan a varios frentes al mismo tiempo, porque sí está en Irán, porque este memorándum de entendimiento también se le debe en parte a Xi Jinping, el presidente chino, que tiene muy buenas relaciones con Pakistán, con Irán, que jugó también ahí un papel importante. Está sus relaciones de China con Rusia, que tiene que saber equilibrar para poder hacer frente a Estados Unidos. Y por otro lado está la hegemonía china como dragón asiático, de que tiene que volver a recuperar esa preeminencia en Asia, en ese concepto que estamos hablando de áreas de influencia de recuperación total. Así es. Y otra cosa, no te olvides, Diego, para cerrar lo de la reunión de la cumbre de China con Corea del Norte, el tema nuclear. Sí. No se habló del tema nuclear y, sin embargo, China siempre sostenía la desnuclearización de Corea del Norte, que está siempre en una campaña pro aumentar, que abiertamente ahora ya dijo que va a aumentar su arsenal nuclear, ¿verdad? Pero es un tema que no se habló, un tema que Xi Jinping no mencionó, ¿verdad? En ningún momento, y es un tema que no se trató, ¿verdad? Claro. Eso es algo que hay que destacar también, ya no sé si como un apoyo o como un silencio. Fue un espaldarazo en todo sentido, porque también esto se dio en el marco de un chisme de pasillo de los servicios de inteligencia internacionales de que posiblemente había una amenaza de muerte contra Kim Jong-un. Entonces también esta visita del presidente Xi es como diciendo, si le tocan a Kim Jong-un, a Corea del Norte, me tocan a mí también. Claro. Entonces, ojo, eso también. Sí. Por eso digo, vean ustedes lo trascendente de esta reunión, que como nosotros decimos, no sé por qué no tuvo mucho destaque a nivel internacional, es rarísimo, porque se fortalece una alianza, la alianza del mal, como solemos decir nosotros, ¿verdad? Entonces, es una cuestión bastante delicada y es una reafirmación de este grupo que realmente atenta contra los intereses de los Estados Unidos, sobre todo en la guerra económica, entre comillas, porque también era una guerra de carácter militar escondida, ¿verdad? En la guerra económica actual que existe entre China y Estados Unidos. Claro. Es una situación bastante especial. Y bueno, antes que tenemos 5 minutos más,
tenemos que hablar sí o sí de las elecciones en Colombia. Cierto, cierto. Tenemos que hablar de la elección en Colombia, que es muy importante contar que Abelardo Laspriela, obviamente que ya las predicciones iban a que a los guarismos indicaban que ganaba, finalmente gana las elecciones. Gana las elecciones. Recordemos que Abelardo Laspriela es candidato de derecha, hizo una campaña muy fuerte, hablaba justamente de combatir el narcotráfico a capa y espada, realmente demostró bastante liderazgo, un candidato de fuste, y que su insignia en la campaña fue, le declaró la guerra, porque eso fue lo que decía en varias oportunidades, eso le costó a que mostramos en otro programa como él estaba prácticamente blindado, porque las reuniones, en sus últimas reuniones ya hacía, los últimos mitines era totalmente en cápsulas blindadas, con otra vez guardias, con escudos humanos otra vez que le iban a blindar. Sí, ahí se puede ver. Y le gana a Gustavo Petro, que su candidato era Iván Cepeda, el senador Cepeda, que obviamente pierde. Y bueno, una vez más, una derrota más de los gobiernos de izquierda, una derrota de Petro muy grande. Termina un ciclo de Petro en Colombia. Un gobierno bastante perdido, que perdió su brújula en todo sentido. Y bueno, y esperemos que con este gobierno a Abelardo de Laspriela, Colombia vuelva, porque Colombia es un país muy importante. Sí, imagínense que ellos perdieron lo que es el famoso Plan Colombia, algo muy necesario para combatir lo que es el crimen organizado internacional, en particular las drogas, todo el flagelo de las drogas. Y Abelardo de Laspriela parece un candidato bastante interesante, un líder bastante interesante de derecha, que nuevamente Trump se va a colgar la presea de ganador, sí, porque es el candidato de Trump. Tenemos que destacar que era el preferido de Trump, y con eso se reafirma la derecha y toma gran cantidad de presidentes en toda América. Sí. O sea, la derecha está de vuelta, se puede decir. Sí. Y la izquierda en franca retirada, sí, ¿verdad? Por suerte, porque están destruyendo, espero que realmente los pueblos americanos se den cuenta ya de este perjuicio gigantesco de la izquierda, porque dejan los países destrozados, fundidos justamente. Ese es un gran compromiso de Laspriela ahora, claro, el tema económico, y seguridad. Y seguridad. La victoria de Keiko también, Fujimori en Perú. Exacto. Y ahora queda Flavio Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Cierto. La elección en Brasil. Eso va a estar reñido. Sí. Eso nos va a ocupar bastante ahora, oportunamente. Eso va a estar muy interesante. Sí, realmente. Bueno. Y bueno, nos quedó en el tintero un tema, pero ya la despedida. Sí. Es siempre tirarnos el tiempo para nosotros y nos queda corto con todo lo que pásate bien el Día del Padre. Sí, pasé bien, como siempre trabajando, me hiciste trabajar, ¿verdad? Pero sí. No, tenemos que volver a festejar ya, pero ya con el equipo, con todo el equipo vamos a festejar. Sí, cierto. Bueno. Acá diciendo que están haciendo un asado. Bueno. Hay un asado, vamos a continuar entonces. Vamos a sumarnos. Pero esta vez echa vos. Sí, vamos a sumarnos con mucho gusto. Bueno, entonces muchas felicidades nuevamente a todos los padres, que pasen un lindo resto de domingo y un excelente inicio de semana. Muy buenas noches.